Descubra la historia, el ingenio y la valentía del llano venezolano en nuestro documental sobre bongos, canoas y chalanas. Viaje al corazón de los llanos de Apure, una vasta planicie de inundación donde la naturaleza rige la vida. Conozca cómo el bongo, una embarcación rústica de un solo tronco, se convirtió en el camión de su época, transportando desde personas hasta ganado. Sumérjase en un viaje de 30 días, una verdadera odisea donde la tripulación se enfrentaba a las crecidas de los ríos, a tormentas impredecibles y a fallas mecánicas. Reviva las noches de navegación para evitar a los jaguares, y descubra cómo el ingenio humano, con gritos y canciones, ahuyentaba a los caimanes. Explore la vida a bordo, donde la comida era sencilla, carne salada, arroz y yuca, y los refugios eran ranchos a la orilla del río. Escuche el refrán que motivaba a los marineros: a vista de puerto no hay marinero cansado. Finalmente, sea testigo de cómo las chalanas modernas han tomado el relevo para asegurar la conectividad y el abastecimiento en la región, especialmente durante las inundaciones. Bongos, canoas y chalanas no son solo embarcaciones, son símbolos de la cultura, la resiliencia y la identidad del llano venezolano. Bongos, canoas y chalanas. En los inmensos y majestuosos llanos apureños, donde ríos y sabanas dibujan paisajes únicos, un medio de transporte tradicional ha sido vital para la vida de sus habitantes, el bongo y la canoa. Su relevancia histórica y actual se debe a las características geográficas de la región y al impacto de la temporada húmeda. Desde la llegada de los españoles, los ríos de los llanos, como el Orinoco y el Apure, han sido vías de comunicación fundamentales. Los bongos, embarcaciones más grandes que las canoas y impulsadas por palancas, eran el equivalente a los camiones de hoy, permitiendo el transporte de mercancías. Exploradores, cronistas, ensayistas e historiadores han dejado testimonio de su importancia en la navegación fluvial a finales del siglo XIX y principios del XX. En la literatura venezolana, especialmente en obras como Doña Bárbara y Cantaclaro de Rómulo Gallegos, el bongo y la canoa son elementos centrales que reflejan la vida y la cultura de la región. Ambas embarcaciones son típicas de los llanos venezolanos y forman parte del léxico que Gallegos emplea para recrear de forma auténtica el ambiente geográfico y cultural de la región en sus obras. Los llanos son una vasta planicie de inundación. Durante la temporada de lluvias, generalmente de mayo a octubre, las precipitaciones intensas provocan el desbordamiento de ríos y caños, inundando grandes extensiones de terreno. Esta inundación hace que muchos caminos y carreteras terrestres se vuelvan intransitables o peligrosos, por lo que el transporte fluvial se convierte en la única alternativa para muchas comunidades. Las canoas y bongos permiten el acceso a pueblos y hatos que quedan aislados, garantizando el movimiento de personas, animales y el suministro de alimentos y todo lo relacionado con las actividades agropecuarias. En algunos casos, se activan rutas fluviales provisionales para conectar a las comunidades afectadas por las inundaciones. La navegación fluvial en los llanos es estacional y los niveles de los ríos varían significativamente entre la sequía y la temporada de lluvias. En la temporada de lluvias, el mayor caudal facilita la navegación, aunque también puede hacerla más peligrosa debido a la fuerza de la corriente. Los llanos de Apure, en particular, están dominados por un sistema de grandes ríos con extensas planicies inundables, donde el transporte fluvial es una parte integral de la vida diaria y sus ciclos hidrológicos determinan la pesca y las actividades agropecuarias. En los llanos venezolanos, los bongos y las canoas no son simples medios de transporte, son parte esencial de la identidad regional y una herramienta vital para la supervivencia y el desarrollo, especialmente cuando las lluvias convierten el paisaje en un inmenso mar interior. En este documental exploraremos la historia, las características y el uso de estas embarcaciones que forman parte de la identidad y la memoria viva del llano. El bongo es una embarcación fluvial rústica, una canoa grande y alargada tallada a partir de un solo tronco de árbol ahuecado. Las maderas más utilizadas son samán,
ceiba y cedro, escolas que combinan resistencia y ligereza. Su construcción artesanal empieza con la selección del tronco ideal, luego, con herramientas tradicionales como hachas, azuelas y el uso controlado del fuego, el tronco se talla para darle forma y estabilidad. A veces se añaden tablas en las bordas para aumentar la altura de sus costados. La forma del bongo es larga y estrecha, con proa y popa ligeramente elevadas para facilitar la navegación por aguas cargadas de sedimentos y bancos de arena. Puede transportar desde unas pocas personas hasta grandes cargas, incluso ganado. Su propulsión se realiza principalmente con garrochas de madera en aguas poco profundas y con remos en aguas más profundas. A pesar de su rusticidad, es una embarcación resistente y estable, perfectamente adaptada a los ríos del llano. La canoa, por su parte, es más pequeña y ligera, diseñada para cargas menores o desplazamientos rápidos. Cuando llega la temporada de lluvias, o invierno, las sabanas del Apure se inundan y se transforman en una vasta red de ríos, caños y aguas anegadas. Es entonces cuando el llanero cambia su caballo por el bongo o la canoa para desplazarse entre comunidades, transportar mercancías, animales e incluso noticias. En los primeros años del siglo XX, el viaje en barco desde San Fernando hasta Guasdualito no era un simple recorrido, sino una verdadera odisea por los llanos venezolanos. Aunque podía durar hasta 30 días, la duración dependía de múltiples factores que podían acortar o alargar la travesía. Factores naturales, nivel del río. Durante la estación seca, la escasez de agua hacía que las embarcaciones se encallasen, deteniendo el viaje durante días. En la época de lluvias, la fuerte corriente también podía ralentizar la navegación. El clima impredecible, con vientos y tormentas, obligaba a la tripulación a buscar refugio con frecuencia. Problemas técnicos. Las embarcaciones de vapor de la época no eran muy potentes y eran propensas a fallas mecánicas que podían paralizar la travesía. Carga y paradas. Los barcos transportaban pasajeros y una gran cantidad de mercancías. Las paradas en distintos puertos para cargar y descargar alargaban considerablemente el viaje. Fauna. La fauna silvestre era una amenaza constante. Tigres, jaguares, merodeaban las orillas, obligando a la tripulación a continuar incluso de noche. Serpientes venenosas. La macaurel, una de las serpientes más venenosas del llano, representaba un peligro silencioso pero letal. A menudo se les veía en las orillas tomando el sol, y la tripulación sabía que la única táctica era la extrema cautela. En las palabras de la sabiduría local, un dicho se repetía como una advertencia: al bongo y al marinero solo se le espanta una vez. Esta frase reflejaba el profundo respeto por la letalidad de la serpiente. No había segundas oportunidades. Pernocta y alimentación. En el río, la vida era sencilla y, si no fuera por el peligro, hasta pintoresca. La comida era lo que había. La tripulación, con más maña que un chef de 5 estrellas, cocinaba carne salada, arroz, yuca, casabe y café. Era la dieta del llanero, sin lujos, pero con la suficiente energía para mover un bongo. Para pasar la noche, la estrategia era clara: buscar refugio en los ranchos a orillas del río. Eran hoteles sin estrellas, pero al menos te protegían de la humedad y, más importante, de la fauna silvestre. Y es que, a veces, el viaje se extendía hasta la noche, porque no había rancho en el mundo que te protegiera de un tigre, jaguar, que andaba de cacería. Los marineros no se arriesgaban a hacer el aperitivo de la noche, por lo que preferían seguir navegando en la oscuridad, con más miedo que un espanto en una misa, a convertirse en la cena de un felino con hambre. Astucia y resiliencia. Con su sonrisa reptiliana y su mirada fija, un caimán se aproximaba al bongo, y los marineros sabían que no había tiempo para la diplomacia. En un acto de ingenio desesperado, se ponían de pie en las bordas de madera y desataban un alboroto ensordecedor, golpeaban con palos, gritaban y hasta entonaban canciones a todo pulmón. Este concierto llanero improvisado lograba que el caimán, desconcertado por la sorpresa, reconsiderara sus intenciones y se marchara a buscar un lugar más tranquilo. Era una astucia que funcionaba casi siempre, y si no, al menos los mantenía despiertos y alertas.
El bongo era mucho más que un medio de transporte en estas rutas fluviales, era el vínculo que unía a un pueblo disperso y el portador de noticias y esperanza en un territorio inhóspito y aislado. Lejos de ser un paseo tranquilo, cada recorrido era una aventura llena de peligros. Por eso, el bongo y la canoa se convirtieron en símbolos del ingenio y la valentía de sus tripulaciones, que debían estar siempre un paso por delante de los peligros de la naturaleza. La tripulación del bongo estaba conformada por un patrón o timonel y los marineros, conocidos como bogas. Su trabajo era arduo y exigente, impulsaban la embarcación con largas garrochas, caminaban sobre las bordas de madera para maniobrar y sorteaban, a cada paso, los impredecibles riesgos del río. Existían dos tipos de bongos, los de toldilla, que contaban con un techo de tablas para proteger tanto la carga como a los pasajeros del sol y la lluvia, y los de pillote, que usaban lonas sujetas con mecates para la misma función. A vista de puerto no hay marinero cansado. Este refrán nació, sin duda, en un bongo llanero, en el preciso instante en que la tripulación estaba a punto de amotinarse. Después de días y semanas de empujar la embarcación con garrochas, con los brazos doliendo más que el orgullo de un llanero sin caballo, todos estaban listos para declararse en huelga. El patrón, un viejo lobo de río con más mañas que un caimán, ve a su tripulación al borde del colapso. Justo cuando uno de los bogas está a punto de dejar caer su garrocha y anunciar su jubilación, el patrón apunta hacia el horizonte y grita: «Miren. Ahí está el puerto». De repente, como si se les hubiera aparecido la Virgen del Viento a todos al mismo tiempo, los bogas enderezan la espalda, las garrochas se hunden con fuerza en el fondo del río y el bongo acelera. El cansancio, que hacía un momento era tan pesado como un morrocoy, desaparece milagrosamente. Las embarcaciones, construidas con el ingenio de generaciones, fueron el pilar de la comunicación y el comercio en una época sin carreteras ni tecnologías modernas. Con el tiempo, las necesidades de transporte han evolucionado. Aunque los bongos y las canoas siguen siendo parte integral del paisaje, en la actualidad se ha incorporado la chalana, una embarcación de mayor tamaño y capacidad. La chalana es fundamental para el transporte de mercancías de gran volumen, incluyendo vehículos y transporte pesado, lo que la convierte en una pieza clave de la logística regional. Su importancia se magnifica durante emergencias, como las inundaciones actuales en Apure, Barinas y Amazonas. Cuando puentes y carreteras son cubiertos por las aguas, la chalana se activa para asegurar la conectividad de las comunidades, el traslado de personas y ganado, y el abastecimiento de bienes esenciales. Si bien el bongo era el camión de los llanos en el pasado, la chalana es la barcaza moderna que complementa esta red fluvial, garantizando que la vida y el comercio continúen incluso cuando el paisaje se convierte en un inmenso mar interior. Recordar y valorar esta historia es preservar la memoria viva y el alma del Apure y sus gentes, personajes orgullosos que con esfuerzo y dedicación supieron convivir con la naturaleza y construir un modo de vida único. Hoy, el bongo, la canoa y la chalana son símbolos de la cultura llanera, y su legado sigue navegando en las aguas y en los corazones de quienes aman este vasto y eterno llano.